Qué bueno volver a estar con ustedes. Posiblemente hemos oído siempre hablar de los ismos, de muchos ismos, como es el racismo, ¿no?, el fundamentalismo, el fanatismo, ¿no? Hoy vamos a hablar de otro ismo del cual quizás muchos lo viven, pero no lo han conceptuado en una palabra, que se llama el edadismo. Cuando hablamos nosotros de la discriminación por edad, estamos hablando de un término edadismo. Edadismo viene de edad, como comprenderán. Y el edadismo es eso, es discriminar por edad. Pensemos, por ejemplo, en la historia con los niños en el siglo XVII, XVIII. Los niños eran casi considerados como no personas y estaban en la esclavitud. Hoy día también, desgraciadamente, existe trata de niños, o los niños son tratados como si pudieran no tener opinión, como si no pudieran sentir muchas veces lo que está pasando y no merecen explicación. Más aún los adolescentes, a los cuales muchas veces se les considera irresponsables. Sin embargo, hoy muchos niños y adolescentes están apoyando sus hogares, están haciendo cosas por otros sorprendentes. Entonces, no debemos discriminarlos de ninguna manera. Pero nuestro tema fundamental sobre el edadismo, que es un término que seguramente la Real Academia de la Lengua lo va a incorporar en algún momento, es hablar sobre la discriminación a los adultos mayores. Los adultos mayores, según las Naciones Unidas, son las personas que cumplimos 65 y a más. En el mundo hoy día, cada segundo, 2 personas cumplen 60 años. Eso quiere decir que en un año, 58 millones de personas van a pasar a ser personas de 60 años. Es decir, van a lo que le llamamos la base 60. Quiere decir que el mundo va caminando hacia una población adulta mayor. No ha cambiado tanto la discriminación por edad. Vamos a ver un poquito de historia. En el siglo XIII, el término anciano se refería a la persona que viene antes, anciano que viene antes, es decir, que tiene mayor experiencia, mayor conocimiento. En la Grecia antigua se le llamaba a las personas de 60 o más seniles, pero no con la connotación peyorativa que hoy tiene, sino que eran personas que solamente si tenían 60 o más podían entrar al Senado. De ahí viene la palabra senil. Luego en la Edad Media, la peste, la viruela, trajo consigo muchas muertes, pero de jóvenes, a diferencia del COVID-19 que mata más personas de edad que jóvenes. En este caso morían más jóvenes. Entonces los ancianos tuvieron enorme relevancia. Luego el Renacimiento vuelve a ponderar, vuelve a darle más valor a la juventud, a la lozanía, a la frescura, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, Leonardo muere casi a los 70 años, una edad bastante respetable en esa época, haciendo el arte que conocemos. En las culturas orientales siempre se ha valorado muchísimo al anciano, a la ancianidad en general. La Amazonía nuestra, la Amazonía peruana y en general la Amazonía, tiene realmente un culto a los apus, tiene un culto a las personas mayores que transmiten los conocimientos ancestrales y la sabiduría. Ahora mismo en el COVID-19, la Amazonía está siendo una región golpeada, pero que realmente también está dando muestras con sus personas nativas de una sabiduría ancestral. Podríamos hacer un poquito de historia y decir que las personas notables muchas veces en el mundo han tenido una edad superior a los 65 años.
Pero comencemos también por los niños o por los jóvenes a los cuales nos hemos referido, porque ya hemos dicho que el edadismo puede discriminar a gente joven como también a personas de la tercera edad o adultos mayores. Por ejemplo, en el caso de niños o de adolescentes, Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, ese famoso libro, esa famosa obra, la escribe a los 16 años, cuando era una adolescente, y la publica, si mal no recuerdo, a los 19. Mozart compone su primer concierto para piano a los 4 años. Imagínense ustedes. Los hermanos Cori, que son unos grandes ajedrecistas peruanos, ganan muchísimas medallas cuando son niños adolescentes. Orson Welles, en esa famosa película El Ciudadano Kane, la produce y la dirige a los 26 años. Malala obtiene el premio Nobel siendo una adolescente. Estamos hablando del activista pakistaní, ¿no?, que lucha además por los derechos de las mujeres y de las niñas. En el caso de los varones y de las mujeres que han pasado los 65 años, también tenemos ejemplos en el Perú y en el mundo emblemáticos. Por ejemplo, Winston Churchill llega a ser ministro de Gran Bretaña a los 66 y a los 79 recibe el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Pero también Alicia Maguiña, que acabamos de tener su partida, trabaja hasta los 80 años. Óscar Avilés, por ejemplo, también toca su guitarra y se presenta y sigue componiendo y sigue interpretando a más de 80 años. Federico Kaufmann sigue sorprendiéndonos con sus hallazgos y con sus análisis sobre la cultura chachapoyas. Max Hernández, excelente psicoanalista, preside el Acuerdo Nacional en este momento y Max tiene más de 80 años. Podemos nombrar a muchos más, por ejemplo, a Luis Bedoya Reyes, fundador de un partido político, ¿no?, exalcalde de Lima, que a los 101 años sigue siendo consultado por su lucidez. Como verán ustedes, la edad depende muchísimo también de lo que signifique el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, etc. ¿Por qué? Porque las personas tenemos un cerebro que posee plasticidad. La plasticidad quiere decir que tenemos circuitos neuronales, que nuestras neuronas se conectan cuando aprendemos, cuando estamos activos y cuando además nos sentimos bien. Está totalmente comprobado que una persona anciana, una persona de la tercera edad, vive mucho más feliz si es valorada. Y cuando se ha hecho un estudio bastante serio en más de 83.000 personas en 57 países, arroja que estas personas perciben que se maltrata, que no se incluye a los ancianos. Pero lo más sorprendente es que ese 60% que opina así, plantea, lo dice en el estudio, que son los países desarrollados aquellos que menos afecto y menos valoración tienen a los ancianos. Es decir, parece ser que los países en desarrollo como el nuestro tienen mayor cercanía, mayor afecto a sus ancianos, a pesar de, digamos, las condiciones económicas que puedan tener. Acordémonos que solamente el 20% en el mundo en desarrollo tiene una pensión. ¿Qué implica eso? Y sobre todo en momentos muy duros como el de la pandemia. Implica ejercicio mental y físico, implica aire libre, inclusión de la familia, afecto, valoración de la sexualidad. Muchas veces se pretende o se dice que las personas que pasan los 60, 65, 70 son como asexuados, ¿no?
Y en eso yo siempre digo, hay que valorar también nuestra propia sexualidad en los adultos mayores. ¿Qué pasa en esta pandemia? En esta pandemia es más necesario que nunca que las personas de la tercera edad no caigamos en ningún tipo de depresión. Se ha comprobado a través de estudios muy serios que las personas de la tercera edad que se sienten activas, incluidas y con afecto, viven un promedio de 8 años más de aquellos que se sienten relegados. La jubilación no debe implicar una separación de la persona. Quizás pueda implicar un trabajo con menor intensidad, pero lo que yo creo es que todas las personas deberíamos producir, trabajar hasta el final de nuestros días. Y lo más deseable es que ese trabajo, aunque pueda tener retos grandes y no todo es color de rosa, pueda ser siempre placentero. Bueno, uno hace que su trabajo sea placentero. Nosotros en realidad estamos entonces caminando a un mundo cada vez de personas mayores. En el 2050, en Latinoamérica, las personas que tengan 60 años a más van a ser, en mayor cantidad, van a ser más número que los niños menores de 15 años. O sea que eso es muy significativo para ver también el mundo cómo se prepara. Ramón y Cajal, que tuvo el premio Nobel en 1906, decía que si todo hombre se propone, puede esculpir su propio cerebro. Eso es la plasticidad, eso es el aprendizaje. Quizás si Ramón y Cajal hubiese estado ahora, hubiese dicho todo hombre y mujer, pero eso es un apunte mío, que no es en esa época de 1906 de Ramón y Cajal. Pero cada cerebro puede moldearse y puede aprender y puede seguir siendo sumamente sorprendente. Mi recomendación entonces a las personas de la tercera edad es sigan estando activas, sigan aprendiendo, entren al mar, sintámonos delfines, rescatemos también nuestra sensualidad y nuestra sexualidad, entremos a la tecnología sin dejar el placer de tocar un libro entre las manos. Yo creo que una cosa no quita la otra. Cuidémonos, caminemos mucho con sensatez, no hagamos más allá de lo que nuestro propio cuerpo y nuestro propio cerebro nos dice que podemos hacer. Y si algún fulano se atreve a decirnos, ¿y esta vieja qué hace acá? Mirémoslo con compasión, porque esa persona tiene la plasticidad de su cerebro muy dormida. Hasta pronto.